Venga, pues vamos con la segunda división. Hoy en el enganche vamos a repasar un poco de esa fuga de talento que estamos viviendo en la liga Hypermotion. Y para ello tenemos uno de los comentaristas de esa categoría en el canal de la liga que ya está con nosotros, que también es exfutbolista y habrá mucha gente que le suene su cara. Javi Márquez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Pues el placer evidentemente es nuestro porque, claro, yo que soy muy seguidor de la categoría de plata, muchos fines de semana te escucho comentar partidos y cuando se nos ocurrió a David y a mí la idea de meter esto en el directo, pues pensamos en ti sin duda. Y claro, un poco lo que te quería preguntar ahora en primera instancia. Tú, como narrador de la Liga Hypermotion, ¿cómo vives cada fin de semana? Porque es una auténtica locura. Pues la verdad que con muchas ganas, ¿no? Afronto los partidos con esa ilusión bueno, de una categoría tremendamente igualada, donde cada semana es bueno, un resultado que siempre salta, ¿no? Por los aires y que eso lo hace pues muy divertida, a la vez competitiva y que sobre todo pues salen muchos talentos, ¿no? Cada vez más, ya no solo hacia la Liga eSports, hacia la primera división, sino también hacia otras ligas. Javi, seguramente muchísima gente te va a ubicar ahora. Este fue canterano del Español, este le vi yo en Granada, este le disfruté yo en el Elche, en Mallorca, no me quiero dejar ninguno, pero a mí me llama la atención y te voy a preguntar por ahí, porque seguramente tú de lo de exportar talento de la segunda división hacia afuera, pues es algo que es verdad que en España ahora mismo está creciendo poco a poco, pero tú, por ejemplo, jugaste en el New York Cosmos también, de Estados Unidos, con todo lo que eso representaba, sobre todo en ese momento, si no me equivoco, 2018, antes de después retirarte aquí en el Nastic. Para un futbolista español, que es más o menos de lo que vamos a hablar ahora, el hecho de estar en segunda división y que te vengan opciones de fuera del extranjero siempre es más estímulo que el hecho de poder luchar a lo mejor porque te llegue una oportunidad en la élite de España. Bueno, yo creo que son oportunidades, ¿no? Está claro que uno ve la progresión que puede tener en cuanto a las capacidades, tanto individuales como colectivas, y luego también, ¿no? La predisposición que puedas tener de cara al club, ¿no? Hay clubes que son grandes dentro de la categoría que haciendo bien las cosas puede jugar en primera división la temporada siguiente o incluso en dos temporadas con objetivos muy claros, que son muchos de ellos, pero sí que es cierto, ¿no? Que hay otros jugadores que a lo mejor no tienen ese planteamiento por posibilidades, porque al final, como te digo, no creo que los jugadores somos muy inteligentes y a lo mejor pues te cuesta más, ¿no? El dar el salto a la primera división, porque es una categoría que el ritmo es distinto, que sobre todo el talento es diferente, pero que en ese sentido entiendo en gran parte a jugadores que se puedan ir porque al final también se tienen que ganar la vida y la vida del futbolista es muy corta, pero en otros momentos yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? Porque te puede llegar, es el caso que hemos visto, ¿no? Recientemente con Rodri Mendoza, lo venía diciendo en las Sí. retransmisiones ya, ¿no? La temporada pasada en el Elche, donde había momentos en los que era titular y en otros momentos que no era tan titular, pero que tiene algo diferente, ¿no? Algo distinto y bueno, yo creo que es un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Ujú. Bueno, y que queremos de alguna manera meternos en la segunda división para demostrar que está habiendo un movimiento, seguramente en las últimas temporadas, que antes era casi imposible de que lo viéramos con tanta facilidad y que también a su vez demuestra que el talento, que el nivel, que el potencial de las plantillas de segunda división cada vez es mayor y la segunda se ha convertido en una liga exportadora. Sí, no, no, sobre todo estoy muy de acuerdo, ¿no? Ujú. Con jugadores que lo vienen haciendo muy bien, que son referentes, ¿no? Han habido muchas tertulias, por ejemplo, con Jeremai, ¿no? A principio de temporada, que si Sí, debe ir a cierto. la selección, que bueno, que aunque sea un jugador que está en segunda división, pues que tiene el nivel, sobre todo también, ¿no? No encuentra su mejor versión eh, en este caso, bueno, pues jugadores, ¿no? Que han podido tener lesiones y que sobre todo con ese nivel se podría colocar, ¿no? Ya solamente el hecho de que entre en un debate, ¿no? O entre en diferentes debates un jugador que esté en segunda división, ya quiere Sí. decir que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y en ese sentido creo
Te hablo de Jeremai como de muchos otros jugadores que también lo vienen haciendo muy bien y que sobre todo los vamos a ver en primera división más pronto que tarde. Claro, Javi, yo lo que quería comentar antes es que he recabado un poco datos del último lustro y estamos viendo jugadores que han salido de una entidad de segunda división que la verdad que son jugadores ahora mismo extraordinarios, porque estoy viendo ahora mismo que Darwin Núñez y Luis Suárez, por ejemplo, han puesto rumbo a la Liga Portuguesa y, por ejemplo, Darwin posteriormente se fue al Liverpool, Jan Diomande ahora mismo está en el Leipzig, que se fue el pasado verano procedente del Club Deportivo Leganés. Es cierto que explotó en la Liga, pero se marchó del club pepinero ya estando descendido. Luego también tenemos aquí el nombre de Mirto Uzuni, Gonzalo Plata, Raúl Moro, Luis Maximiano, Iván Fresneda. Y este invierno hemos vivido lo de Jeremy y Fayet del Granada, que uno por un lado se ha ido al Stuttgart y otro al Sporting Club de Portugal. Claro, Javi, yo te quería preguntar un poco de qué opinas de que este tipo de jugadores de talento que quizás hace 10 años podíamos decir que podían ir a la Liga a clubes como Valencia o Sevilla, que tenían un potencial económico Sí. superior, y que ahora mismo tienen que hacer las maletas al extranjero porque quizás económicamente los equipos no están de forma tan boyante como podían estar en el pasado. Sí, totalmente, ¿no? Hablamos de Fallé, por ejemplo, ¿no? Bueno, fue una sorpresa, ¿no? En esa primera vuelta con el Granada. El Granada es un equipo que conozco bien y de ahí, sobre todo, ¿no? Ese salto a otras ligas que al final, sobre todo, priman lo económico, ¿no? Es así, es una realidad y son jugadores que tienen una oportunidad para ellos y para sus familias y la quieren aprovechar, ¿no? El caso de Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Que además fue compañero mío en Granada y en Tarragona, o sea que lo conozco bien y sigo manteniendo contacto con él, pero ahí es diferente, ¿no? Es una situación donde él ha estado en diferentes equipos, donde también ha tenido alguna lesión, pero ya le ven, ¿no? Que es un jugador de primer nivel, que lo viene haciendo bien en Portugal y que seguramente se le quedaba pequeño, ¿no? Lo hemos podido ver hacer goles en Zaragoza, los hizo en Granada también y ahora los está haciendo en Portugal y veremos a ver cuál es el techo de Luis Suárez. El otro día se lo decía, digo, no sé cuál es tu techo porque no te conformes y sigue en esa línea del competir, del hambre que tú tienes porque es posible que pueda dar un salto aún más grande de lo que lo está haciendo ahora. Ujú. Es que normalmente este tipo de jugadores en otra época llegaba el Sevilla, llegaba el Valencia o llegaba directamente el equipo de moda que era revelación y se había colado en primera división siendo muy competitivo y era capaz de tentarle lo suficiente como para que tras un año en segunda división con bastante cocción, digamos, pues ya diera el paso a primera. Pero es algo que se ha perdido. Primero, casi nunca pueden aguantar equipos de segunda división a un jugador que la reviente, que explote muchísimo, más de 6 meses. Ojo, que el Le Falle, como bien dices, es un ejemplo claro. Como en los primeros 6 meses de competición la rompa, es que no le van a dejar ni siquiera terminar esa temporada. Con lo cual ya el punto de trabajo, el punto de madurez que un jugador de este tipo tiene en una temporada se rompe. El riesgo a que incluso por cambiar de club algo ahí no cuaje y el contexto en el que acabe no acabe de funcionar tan bien. Todo eso al final son riesgos que creo que los futbolistas ahora mismo están más dispuestos a asumir que antes. Pero la pregunta de Iker a mí me gusta porque ¿no crees, Javi, que antes, por ejemplo, un Valencia, un Sevilla, un Betis, equipos de este tipo, sí que miraban mucho más a la segunda división sabiendo que tenían como cierta prioridad, que era más fácil para ellos, o ahora directamente saben los propios jugadores que es que el paso a primera división no se puede dar porque económicamente no hay? Bueno, yo creo que, perdón, yo creo que antes era más complicado dar el salto a esos equipos. Antes veíamos un Sevilla que económicamente era un todopoderoso, Sí. donde ganaba competiciones europeas, donde en Liga siempre estaba en Champions. Hablamos del Valencia también, ¿no? Equipazos, peleando por Champions también, jugando finales de Champions. Después en Europa League también. No, yo creo que al final era muy complicado, ¿no? El poder, tienes que hacer las cosas muy bien para jugar en un Valencia, para jugar en un Sevilla, incluso el Atlético de Madrid, que históricamente también ha sido equipo grande, ¿no? Por no hablar del español, por supuesto, pero sobre todo también, ¿no? Creo que sí que es cierto que el nivel económico de estos clubes ha bajado, ya no tienen esa posibilidad y también creo que en la liga se han hecho otras cosas muy bien, sabiendo que los equipos no tienen ese potencial económico a día de hoy, pero se han regularizado muchas cosas, ¿no? Que anteriormente
pues bueno, el tema de impagos era casual y normal en cuanto a los jugadores, ya no te digo de equipos grandes, sino equipos medios, que era complicado, ¿no? El día a día para muchos jugadores, y en eso sí que es cierto que los jugadores hoy en día tienen una estabilidad grande, pero para el joven jugador que a lo mejor podía, ¿no?, dar ese paso a un equipo como el Valencia o Sevilla, pues ahora lo tiene que dar a otro equipo fuera de España. Claro, mira, ahora mismo tenemos en pantalla de quien esté viendo el vídeo que hemos hecho una ilustración de las ventas de segunda al extranjero en el último lustro. Muchas de ellas son las que he comentado antes, pero bueno, también me he dejado por el camino, por ejemplo, la de Gonzalo Plata al fútbol catarí, Raúl Moro, que el pasado verano se fue al Ajax y ahora mismo ha vuelto a Osasuna, también Marc Roca, que cuando descendió el Español puso rumbo al Bayern, Andrés García hace un par de inviernos también puso rumbo al Aston Villa, y esto demuestra, Javi, una cosa, que hay muchos equipos que se fijan en la segunda división española como un mercado muy interesante. De hecho, la semana pasada, con el tema de los clubes portugueses que se enfrentaron a los equipos de la Liga, entró un compañero portugués a decirnos que son equipos que se fijan mucho en la segunda división española. Claro, Javi, aquí yo creo que la valoramos mucho, y sobre todo tú, que la comentas cada fin de semana, pero ¿crees que quizás deberíamos de tener bastante más en cuenta el potencial que tenemos en esa segunda división? Sí, yo personalmente lo tengo muy en cuenta, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Fíjate con Cofane, ¿no? Del Albacete, el gran rendimiento que tuvo, ¿no? Es otro de los jugadores que llamaba mucho la atención, ¿no? Pero yo creo que sí que hay especial atención, ¿no? Veíamos, por ejemplo, Gonzalo Villar, que ha firmado en el Elche, ¿no? O sea, que decir que la temporada pasada también estuvo en segunda división, en el Granada, y se tiene muy en cuenta, ¿no? Sigue habiendo todopoderosos, como es el caso del Betis, que no te hablo de los tres grandes en ese sentido, pero sí que Villarreal lo viene haciendo muy bien, con grandes presupuestos, el Betis, Real Sociedad. Hay equipos que todavía, pues a lo mejor no, como comentábamos anteriormente, no está Sevilla y Valencia, por ejemplo, pero sí que hay otros que tienen grandes presupuestos y lo vienen haciendo bien, ¿no? Pero yo creo que sí que hay importancia, ¿no? Y cada vez al hilo de lo que los equipos de segunda división creen mucho más en lo que es la primera red, porque se nutren mucho de jugadores de Sí. primera red, y los de segunda división acaban marchándose a la primera división, ¿no? Hay jugadores en todos los equipos con mucho talento, y al final creo mucho, y siempre lo digo en las retransmisiones, ¿no? Al final el talento es la diferencia. Yo creo que el talento sin el sacrificio, sin la capacidad del físico que hoy en día es el fútbol, que es un fútbol diferente, creo que el futbolista que tiene ese talento diferencial al final se acaba imponiendo, y lo vemos, ¿no? Equipos como el Málaga, que lo pude hacer el otro día, el lunes, con Chupete, por ejemplo, que está a un nivel extraordinario, con David Larrubia, con Dani Lorenzo. Hay jugadores magníficos bueno, que también son de la casa, que tienen que también tener esa paciencia necesaria, porque el Málaga está arriba en estos momentos, y por qué no puede subir de nuevo a primera división. Y al final es muy bonito también, ¿no? El hecho de que puedas subir con el equipo de tu ciudad, donde te quieren, donde te valoran, Sí. pero también en el Racing, por ejemplo, con Arana, con Íñigo Vicente, se ha marchado Jeremy, pero hay otros jugadores, ¿no? Pello Canales, muy bueno. Hay muchos jugadores que tienen mucho nivel, y que los vamos a ver, por supuesto, en primera división, así creo yo. Y hay que apostar por ellos. Hoy en día se apuesta mucho por el jugador joven, porque lo económico quizá no tenemos esa posibilidad en otros clubes, pero hay mucho talento. Desde luego que sí. Fíjate que vemos la lista de algunos jugadores que ha elegido Iker, de los que se han marchado de segunda división al extranjero. Ese talento es tan grande que, por ejemplo, ahora que decía Javi, el Málaga, Antoñito Cordero también se fue a Newcastle. Es verdad que después ha tenido que ser cedido y demás, pero se fue libre. En su caso, creo recordar que no dejó nada porque terminaba contrato y demás. Es decir, que incluso los propios jugadores de talento, cuando vienen ofertas importantes del extranjero, aunque ellos están en segunda división, ya no se lo piensan, y muchas veces incluso gestionan bien el hecho de finalizar su carrera, su contrato, mejor dicho, y saben los clubes extranjeros que ahí puede haber una perla, y aunque sea de segunda división, hoy ya pueden ser herramienta de intercambio, jugadores que pueden poner a prueba en equipos satélites, ese tipo de cosas que ha cambiado mucho. Evidentemente el fútbol moderno lleva a muchos de estos futbolistas a que dentro de un conglomerado de clubes a lo mejor le pueden hacer hueco en alguno de los que siga creciendo o siga teniendo un poquito de interés. Fíjate que viendo la lista, te sale Darwin Núñez el primero y dices Almería, vale, Luis Suárez Almería también. Empiezas a bajar
y hay muchos equipos que es verdad que han tenido un contacto precisamente dentro de lo que digo, no de conglomerado, pero sí ya de formar parte, digamos, de una serie de inversores que están mucho más acostumbrados a lo que es utilizar este tipo de futbolistas para al final utilizarla como herramienta muchas veces de intercambio o directamente para darles oportunidades porque ellos tienen cómo hacerlo en sus diferentes clubes. A mí eso me parece que es un contexto totalmente nuevo respecto a lo que había antes y me parece que también facilita que muchos salgan. Pero es que Iker, uno ve aquí la lista y es que casi todos los jugadores que han salido de estos clubes, en los clubes en los que estaban, han sido de roce con la élite en algún momento. Es decir, o han ascendido o acababan de bajar. Ya han tenido también ese punto de salto en su carrera, ¿eh? Sí, es cierto, lo he matizado antes un poco, pero claro, la mayoría de nombres que tenemos aquí pues son de jugadores que la han explotado en primera división y una vez descendido el equipo pues han hecho las maletas, pero es verdad que algún ejemplo como el que ha mencionado antes Javi de Kofané, que muchos jugadores a raíz de curtirse en segunda Ese es división pues brutal. al final, Ese es claro, brutal. sí, pero a mí, por ejemplo, el de Jeremy, que más de una vez aquí en el canal lo hemos mencionado, lo de Darwin con el Almería también fue brutal, lo de Andrés García con el Levante que puso rumbo a las Aston Villa, o sea que en ese aspecto tenemos un talento muy, muy interesante y también lo del mercado de Primera Federación que ha comentado Javi, muy, muy a tener en cuenta. Y yo, Javi, claro, te quería preguntar un poco de tu época como jugador, que también los últimos años que también pisaste la segunda división, ¿era tan loca como ahora o ves que ahora mismo es una esquizofrenia de que no hay quien la entienda? No, a mí me sorprendió mucho. Yo la verdad que casi toda mi carrera la jugué en primera división y prácticamente jugué 40 partidos en segunda, pero la vi en una categoría muy, muy exigente, ¿no? Con muy buenos jugadores, con jugadores, sobre todo lo que hablabais vosotros, ¿no? Al final el jugador que tiende a marcharse fuera al extranjero es el jugador joven. Es decir, un equipo de, de Premier, de Alemania, bueno, pues incluso hemos visto de otras ligas también, como la italiana, ¿no? Que también vienen a buscar jugadores. Vienen a buscar jugadores jóvenes, ¿no? Y en eso creo que también los clubes tienen que tenerlo en cuenta cada vez más, poder atarlos, valorarlos y que luego ellos puedan tener una compensación económica importante, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De que al final tengan una remuneración importante con esos traspasos, ¿no? Pero sí, totalmente. Creo que en la época donde yo estuve en segunda división por el Nastic, pues fíjate, estaba Las Palmas, si no recuerdo mal, estaba el Cádiz, estaba el Granada, que luego de ese mismo equipo prácticamente es el mismo equipo que sube a primera división y se acaba metiendo en Europa. Con lo cual, muy buenos jugadores, jugadores bueno, que al final muchos arrastran o bajan de primera división, otros que suben con la idea, fíjate, ¿no? El Ceuta, la gran temporada que viene haciendo, con un equipo muy, muy nuevo y con jugadores que están dando un rendimiento extraordinario, pero yo creo que ha crecido mucho, ¿no? La Liga de Hypermotion ha crecido muchísimo y hay un gran talento. Sí que es cierto que hay diferencias con la primera división, pero hay mucho talento. En esta lista no está Javi Márquez, que se marchó en su día a jugar a New York Cosmos, porque no entraba todavía y no había estas cifras tan rutilantes que tenemos ahora, que son brutales. He visto que te marchaste con 31 años. ¿Qué te tocó vivir allí para terminar y que nos cuentes un poquito? Porque no llegaste a coincidir con Raúl por un poquito, ¿no? Era una previa, unos años antes, ¿no? Sí, lo de Raúl fue creo que una temporada y media o 2 temporadas antes. Terminaba Marcos Sena en aquella etapa, ya decidía retirarse bueno, y la idea que tenían era buscar un perfil, ¿no? Así, un centrocampista que ya tuviera experiencia en primera división y se pusieron en contacto conmigo. Yo también es cierto, ¿no? Que venía de varias temporadas, ¿no? Sufriendo, peleando por el descenso Mm. y necesitaba un cambio de aire, ¿no? Intentar, pues, despejar un poco la mente. También es evidente, ¿no? Que al final también lo económico, no nos vamos a engañar, es importante. Y luego vivir una experiencia con mi familia en una ciudad como Nueva York, que también era, creo Tanto. que, ilusionante, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí apostar por aquella propuesta y no nos lo pensamos y fuimos para allí, ¿no? A partir de ahí luego quería estar cerca de mi familia, que me vieran los últimos años de mi carrera cerca de casa y sobre todo que lo que siempre tenía claro, ¿no? Que quería retirarme bien, que no me vieran en un mal aspecto y bueno, y Ah. sí que es cierto que a lo mejor algo joven, pero también
tenía bastantes lesiones, venía algo también ya, pues bueno, dañado de mi carrera. Pues ese es Javi Márquez, comentarista de Segunda División de esa Liga Hypermotion, que queríamos entrar a valorar desde el punto de vista Iker de jugadores que tienen talento, que tienen potencial y cada vez valoran más el extranjero porque están dejando dinero, están dejando grandes inversiones y están dejando una ausencia de talento también en Segunda División que no pasa a nuestra primera, sino que se va afuera, que la verdad nos gustaría retener y que queríamos destacar en este mercado de invierno donde hemos visto algunos ejemplos. Para terminar, diré que Quique García, delantero mítico del Español, del Alavés Buen y del tipo además. Eibar y demás, se llegó a jugar en su día en el Middlesbrough, que la gente no se acordará, y para mí es una de las cosas más frikis, porque seguramente la gente cuando le pongo ahora en Twitter una foto de Quique García con la camiseta del Boro y me dirían que qué pasa. Bueno, pues la excusa ideal para que alguno ahora mismo le haya hecho pensar es que él también fue un pionero incluso en eso. Así que nada, Javi, un placer que hayas estado aquí con nosotros en el enganche para valorar un poco cómo es este mercado de Segunda División. Te seguimos escuchando. Nada, un placer y felicitaros también por el fantástico programa que hacéis. Así que nada, a seguir a tope y como digo, un placer estar con vosotros. Un Muchas placer. gracias. Gracias, Un Javi. abrazo. Si lo dice Javi, evidentemente, quiere decir que tenéis que dar al me gusta, que deis al like, que os hagáis suscriptores del canal. Le he preguntado por cómo le fue en Nueva York. La verdad que no es una mala experiencia. Y ahora nos vamos a otra ciudad que a mí me tiene enamorado, que se llama Berlín.